Bienvenidos a Plataforma Cénica. Vamos a revisar el día de hoy el tema del imperialismo. Es un proceso de carácter económico que se manifiesta a finales del siglo XIX que consistió en el dominio de una nación desarrollada sobre una más débil con la finalidad de explotar sus recursos naturales. Hay diferentes formas de imperialismo como la territorial, como la política y cultural. Territorial se refiere a la expansión y conquista como el control de las costas y el predominio del mar. Política, consistente en mantener la riqueza y el control de los pueblos dominados con base a la imposición de gobiernos. Cultural, penetración ideológica a consecuencia de la dependencia científica y tecnológica. ¿Cuáles fueron sus causas? Fueron las fuertes crisis económicas de los países de desarrollo industrial, crecimiento demográfico que impulsa la inmigración de europeos a otros países, factores políticos como la expansión territorial, factores ideológicos y morales. Creían los países industrializados tener como obligación la misión civilizadora y el deber moral de incorporar al progreso a los países situados en un nivel inferior. Las grandes naciones imperialistas fueron, entre otras, Gran Bretaña y Francia. Se da para 1870-1914 un movimiento muy importante donde se produce una nueva revolución industrial y financiera debido al crecimiento económico aunado a la sustitución de las políticas económicas liberales vigentes. Esto fue la revolución científico-tecnológico. Y aparece con esto la segunda revolución industrial. Las principales aportaciones fueron científicas y tecnológicas, por ejemplo con Michael Faraday, que fue físico y químico británico y descubrió la inducción electromagnética y las leyes de la electrólisis. Louis Pasteur, químico y bacteriólogo de origen francés, creador de la microbiología, se dedicó al estudio de las fermentaciones y de las enfermedades contagiosas, iniciando con esto una nueva era en el tema de la medicina. James Clerk, físico escocés cuyas investigaciones y escritos explican las propiedades del electromagnetismo. Charles Darwin, de origen inglés, precursor de la teoría de la evolución desarrollada, afirmando un origen animal para la especie humana. Alfred Nobel, químico e inventor sueco, perfeccionó el método de manipular la nitroglicerina, la mezcló con un material poroso absorbente, lo que llamó dinamita. Gregor Mendel, padre de la genética mendeliana, austriaco que aportó trascendentales investigaciones en el campo de la genética. Thomas Alva Edison, estadounidense que fue el inventor del transmisor teléfono de carbono, el fonógrafo, la lámpara eléctrica de filamento incandescente, el cinetoscopio o proyector cinematográfico. Marie y Pierre Curie, matrimonio de físicos franceses, descubrieron conjuntamente los elementos químicos del radio y el polonio. Para 1870-1914 también se vive lo que es la expansión colonial. Desde mediados del siglo XIX los países europeos comienzan una época colonialista y expansionista de corte imperial, principalmente en países asiáticos y africanos. Esto se debe a la búsqueda de nuevos mercados para sus productos, la materia prima y la mano de obra barata. Hay una rivalidad económica imperialista, terminando el reparto territorial del continente africano y asiático. El exagerado crecimiento del capitalismo obligó a los países imperialistas a adoptar una política cada vez más proteccionista que le permitiera contar con mercados exclusivos en sus colonias. Se forman alianzas, las competencias entre países europeos se transformó en la formación de dos bloques, la Triple Alianza con Alemania, Austria, Hungría e Italia y la Triple Entente con Gran Bretaña, Francia y Rusia. Se da la Primera Guerra Mundial para 1914 y 1918. Cabe mencionar que para México en ese tiempo se estaba dando lo que era un movimiento constitucionalista donde se empieza a establecer nuestra Constitución de 1917. Aquí se inicia en 1914 debido a la rivalidad entre las grandes potencias imperialistas del siglo XX. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? En el tema económico,
hay un deterioro de la infraestructura urbana y rural de Europa, destrucción de los campos, fábricas y edificios, enormes deudas contraídas internacionalmente para poder hacer frente a la compra de alimentos y materias primas. Estados Unidos se erige como la primer potencia mundial. En el tema social, las pérdidas de vidas humanas fueron de aproximadamente 10 millones. La población padeció hambre, epidemias y miseria. La participación de la mujer reclamaba mejores condiciones laborales e igualdad de los derechos sociales. En el tema político, se produce una nueva división política en Europa. Surgió la Sociedad de Naciones, institución internacional que se propuso preservar la paz y la cooperación mundial. Aparecen nuevos países independientes como Yugoslavia, Austria, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Estonia y Finlandia. Se vive una crisis para 1929, una crisis importante que esta la vamos a vivir nosotros o repercute a México a finales de lo que es el mandato de Plutarco Elías Calles, ¿sí? Y también la administración de Lázaro Cárdenas. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en la primer potencia económica. Esto se reflejó durante la década de 1920, pues es el principal acreedor de Europa. En cambio, los países europeos sufrieron las consecuencias económicas de la guerra al quedar destrozada la infraestructura y no tener recursos financieros para la reconstrucción. Ante tal situación, los países europeos limitaron sus importaciones, provocando con ello un desequilibrio en el comercio internacional, llamada crisis de sobreproducción. Los efectos de la crisis de 1929: se hunde la Bolsa de Valores de Nueva York al carecer de liquidez para pagar a sus ahorradores. Se elimina el sistema de crédito, provocando el descenso generalizado de la producción en la industria. Esto obligó el despido masivo de obreros, reducción de salarios, devaluación del dólar, índices de inflación altos, etc. Para 1939 y 1945 se vive lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Hacia el año de 1938, el dictador alemán Adolfo Hitler convirtió a Alemania en una potencia económica, político y militar, reuniendo a todos los pueblos de raza germánica en una sola nación. Además de sus ambiciones imperialistas, lo llevaron a invadir países europeos, con lo que dio inicio la Segunda Conflagración Mundial. Causas. El Tratado de Versalles, los países vencidos de Europa, en especial Alemania, quien tuvo que pagar fuertes indemnizaciones por daños de la guerra, pues esto generó en la población germana un resentimiento de venganza. Crisis de 1929 que tuvo grandes repercusiones en Europa, ya que los gobiernos controlaron las actividades económicas. El Estado establece un régimen totalitario. Política expansionista: los países totalitarios inician la búsqueda de territorios y así satisfacer sus requerimientos con el tema de materias primas. Adolfo Hitler asciende al poder de Alemania, poniendo en práctica un programa de remilitarización y la expansión territorial. Hitler firmó con Mussolini el llamado Pacto de Acero para 1939, por medio del cual Italia y Alemania se obligaban a presentar o prestarse ayuda militar en caso de guerra. También firmó con la Unión Soviética un pacto de no agresión, con el propósito de no originar dos frentes de guerra. Sus consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron que Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación: soviética, estadounidense, británica y francesa. Japón fue reducido a su territorio insular. Más de 50 millones de personas pierden la vida e infinidad de personas quedaron lisiadas y mutiladas, y la terrible huella de horror dejada a los supervivientes en los campos de concentración, la ruina moral y psicológica de la población. Grandes pérdidas materiales y financieras. Se forma un nuevo orden político y económico regido por 2 bloques, encabezados por los Estados Unidos de América y el otro por la Unión Soviética. Aparecen en el territorio europeo nuevos estados bajo un régimen socialista y se crea la Organización de las Naciones Unidas. El avance tecnológico de los países participantes, la aviación, la radiolocalización mediante radar, los tanques y los portaaviones alcanzaron tal perfección que cambiaron los métodos de lucha. La bomba atómica fue utilizada por vez primera por los Estados Unidos.
Se forman bloques de poder. Uno de los primeros fue la Organización de las Naciones Unidas, que se constituyó el 26 de junio de 1945, con la función de asegurar la paz por medios pacíficos, la defensa de los derechos del hombre, la igualdad de todos los pueblos, reconocer el derecho de cada país a su propia defensa y renunciar a inferir en problemas internos. Sus principales organismos son el Consejo de Seguridad, que su función es mantener la paz y seguridad internacional, la Asamblea General, compuesta por los miembros de todos los países, FAO, que se encarga del tema de alimentación y agricultura, UNESCO, con el tema de educación, ciencia y cultura, OMS, con el tema de la salud, FMI, Fondo Monetario Internacional, y BID, Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. También surge para proteger a sus miembros de cualquier posible agresión de los países del bloque soviético la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, para 1949. Este es para garantizar la protección mutua entre Europa Occidental y América del Norte. En esta alianza se encuentra Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda y Portugal. Se da el Pacto de Varsovia. La respuesta de la Unión Soviética fue el Pacto de Varsovia, un tratado de asistencia mutua entre los países de Unión Soviética, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Alemania Democrática, Polonia y Rumania. Estados Unidos fortaleció su alianza con sus seguidores mediante el Plan Marshall, creado en 1947 para la recuperación económica de los países europeos. Esta ayuda fue rechazada por la URSS, la cual organiza su propio sistema económico mediante el Plan Molotov para 1948. La República Democrática de Alemania fue creada por la URSS, con capital en Berlín, dividiéndose en dos sectores por un muro construido en 1961 por los soviéticos y derribado en 1989, año en que se logró la unificación de Alemania. La Guerra Fría mantenía latente el peligro de una tercera guerra mundial porque las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, usaron fuerza militar para extender su influencia. Surgieron una serie de conflictos en diferentes regiones del planeta, siendo las más notables la Guerra Civil Griega, la crisis de Berlín y la Guerra de Corea. Recordemos que el genio se hace con 1% de talento y un 99% de trabajo. Albert Einstein. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.